Buscan a Mercedes Arroyave, testigo clave en el caso Uribe y que no se ha presentado a declarar desde el 2019. La mujer, abogada de profesión, fue apoderada de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra. En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia citó a declarar a Mercedes Arroyave Ardila, una abogada que, según el ente acusador en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez en ese entonces, es una testigo clave para avanzar con la indagación que recae sobre el también senador del Centro Democrático. Su nombre resuena ahora que la Fiscalía tiene el caso en sus manos. Sin embargo, la mujer sigue sin dar pistas de su paradero. Así lo informó el periódico El Tiempo en una de sus más recientes investigaciones. ¿Qué sabe Mercedes? ¿Por qué la buscan? ¿Dónde está Mercedes Arroyave, abogada que visitaba cárceles en compañía del senador Cepeda? Bueno, gente, ¿dónde está la testigo Arroyave que no aparece? ¿Quién es el más beneficiado que no aparezca esta? Iván Cepeda la mandó a asesinar, la secuestró, la desapareció, porque recordemos, es socia de Iván Cepeda. Iván Cepeda crió a esta falsa testiga, a esta abogada Arroyave, para que ésta fuera a prometerle a Monsalve y a Pipintá que hablaran en contra de Álvaro Uribe y que él le daba beneficios. Esta testigo está desaparecida. Iván Cepeda y su grupo terrorista de las FARC la mataría, la asesinaron. ¿Dónde está? Hoy no aparece. Hoy Álvaro Uribe está viendo dónde está esta testigo. ¿Por qué Iván Cepeda tiene miedo de que esta testigo aparezca? ¿Por qué no? Si él es tan honesto y dice ser honesto, ¿por qué no utiliza a esta testigo y la envía a la fiscalía para que dé su declaración? ¿Por qué? Porque Iván Cepeda sabe del plan criminal que hizo con las FARC, el ELN, paramilitares y la corte guerrillera y corrupta. Recuerden, gente, la corte durante años han robado al pueblo colombiano. Estos criminales asesinos se ganan 200 millones mensuales. Resuelven un proceso cada 15 años. El resto de tiempo viviendo sabroso, lujosos apartamentos, lujosos escoltas y lujosas camionetas a costillas del pueblo colombiano sometido a pagarles extorsión a estos criminales. Esto es lo que hay que acabar. A estas ratas criminales que durante años han robado al pueblo detrás de magistrados. Estos criminales son unos asesinos. Recuerde que estos criminales fueron los que le hicieron el proceso falso, con falsos testigos y falsas evidencias a Álvaro Uribe. Y hoy hay una testigo desaparecida, asesinada, porque recordemos, no aparece. La fiscalía la ha buscado y no aparece. Fue el grupo guerrillero asesino de Iván Cepeda que la desapareció para callarla, la mandó a asesinar. Iván Cepeda es un asesino criminal. Escuchen este explosivo audio. Buscan a Mercedes Arroyave, testigo clave en el caso Uribe y que no se ha presentado a declarar desde el 2019. La mujer, abogada de profesión, fue apoderada de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra. En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia citó a declarar a Mercedes Arroyave Ardila, una abogada que, según el ente acusador en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez en ese entonces, es una testigo clave para avanzar con la indagación que recae sobre el también senador del Centro Democrático. Su nombre resuena ahora que la Fiscalía tiene el caso en sus manos. Sin embargo, la mujer sigue sin dar pistas de su paradero. Así lo informó el periódico El Tiempo en una de sus más recientes investigaciones. ¿Qué sabe Mercedes? ¿Por qué la buscan? ¿Dónde está Mercedes Arroyave, abogada que visitaba cárceles en compañía del senador Cepeda? De acuerdo con la información otorgada por la unidad investigativa de ese medio nacional, la mujer sería clave en el caso Uribe por haber
presuntamente, acompañado en varias ocasiones al senador Iván Cepeda a cárceles del país, con el objetivo de entrevistar a personas recluidas a petición de ellas mismas en esos centros penitenciarios, reclusos que luego aparecieron en la indagación en contra de Uribe. La abogada, oriunda de Medellín, según explicó el diario colombiano, se hizo cargo de los casos de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, dos paramilitares que han asegurado que Álvaro Uribe tendría vínculos con las autodefensas y que integrantes de la familia Uribe habrían sido cofundadores del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según la defensa del expresidente Uribe, Arroyave tendría información de las supuestas intenciones de Iván Cepeda de buscar en las cárceles testimonios de paramilitares para inculpar al exmandatario en la existencia de estos grupos armados, situación que ya fue desmentida por Cepeda en varias ocasiones. Durante el segundo semestre de 2020, cuando el congresista republicano Mario Díaz Balart, de los Estados Unidos, solicitó que se investigara las razones por las cuales Iván Cepeda frecuentaba las cárceles, el senador del Polo manifestó que se había presentado en aquellos lugares a petición de paramilitares que, entre otras cosas, algunos de ellos alertaban que estaban siendo amenazados de muerte por la información que tenían en sus manos en contra del expresidente colombiano, como por ejemplo, explicó Cepeda, Juan Guillermo Monsalve. Lo hice las visitas porque el señor Monsalve ha sido víctima de amenazas y de 2 intentos de asesinato, le explicó el senador a Semana. Esas visitas fueron hechas con las debidas autorizaciones tanto del gobierno colombiano como del gobierno de Estados Unidos, que fueron visitas en las que estuvieron presentes abogados de ese país, e igualmente que en ninguna de esas conversaciones hubo ofrecimientos indebidos a los jefes paramilitares, explicó Cepeda que, a su vez, los relatos de los paramilitares fueron hechos de manera voluntaria y no obedecieron a ninguna clase de ofrecimientos. Juan Guillermo Monsalve en entrevista por el caso Uribe. La investigación del Tiempo indica que la última ubicación que se registra de Arroyave es en Yopal, Casanare, y que se espera que se presente ante la ley para responder con lo que sabe, como ya lo hicieron los demás involucrados en el caso, que han sido citados por el ente acusador. En testimonios que recogió la revista Semana, Uribe aseguró que María Mercedes Arroyave habría ido a visitar a 3 internos y que, según él, la abogada les dijo que el doctor Iván Cepeda iría a preguntarles por unas fosas, que los recibieron con ese propósito, y a ofrecerles beneficios para que me acusaran. Iván Cepeda es un enemigo que no sé cómo me gané ni busqué, los abogados me dicen que vino lleno de papeles, pero ese señor ha sido mentiroso y lo tengo denunciado. Todo es mentira. Por su parte, y frente a las acusaciones en su contra, Iván Cepeda, según lo recopilado por Semana, explicó que la doctora Arroyave planteó que los internos querían rebajas de pena. Los señores Cadavid, Mármol y Cuesta dicen que están dispuestos a entregar información de fosas a cambio de beneficios o rebajas de pena. Yo debo ser muy claro en lo siguiente: en este trajinar por las cárceles del país, yo adopté un protocolo riguroso de actuación y quiero exponerlo rápida y brevemente, dijo Cepeda, que además aseguró que se enteró de las amenazas de muerte sobre Monsalve gracias a la abogada, por lo que fue a visitarlo a la cárcel y a escuchar su versión. La revista Semana, asimismo, dejó entrever los testimonios de paramilitares que habrían hablado con Arroyave. Los testimonios de los 3 esparas, Giovanni Alberto Cadavid, Elmo José Mármol y Máximo Cuesta Valencia, coinciden en lo mismo: la mujer sí les habría ofrecido beneficios. La señora nos pintó una cosa y después nos salió con otra, dijo alias Sinaí Máximo Cuesta. Por su parte, el mismo Cuesta dejó en claro que los ofrecimientos de beneficios no los hizo Cepeda, los hizo María Mercedes Monsalve, a quien asegura no volvieron a ver.
La solicitud de la presencia de Arroyave en las audiencias que buscan dar resolución a las acusaciones de soborno de testigos y fraude procesal se hace en medio de la polémica que ronda el caso. Según Iván Cepeda, víctima del caso, la Fiscalía General de la Nación no está siendo objetiva y está direccionando la indagación para dejar a Uribe libre de cualquier responsabilidad que recae sobre él en los delitos de los que se le acusa. La pregunta, senador Uribe, es: ¿quién la amenazó a ella? ¿Quién intentó asesinar en 2 ocasiones a Juan Guillermo Monsalve? ¿Quién amenazó a Deyanira Gómez, compañera de Monsalve? ¿Quién ordenó asesinar a Carlos Enrique Areiza? La sentencia de imparcialidad hecha por Cepeda cae sobre Gabriel Jaimes, el investigador que tiene el caso en sus manos y a quien el senador del Polo acusó de descartar olímpicamente un expediente con un cúmulo probatorio sólido y de darle un giro de 180 grados al caso bajo una teoría jurídica sui generis que comparte con la defensa y que destruye el sistema penal. De acuerdo con Cepeda, la evidencia recogida por la Corte, bajo la Ley 600 solo vale para el aforado y al pasar a la Fiscalía pierde valor y vigencia. Asimismo, en medio de la búsqueda de Arroyave, se espera la revelación de conversaciones relevantes que se encuentren en las 7 SIM cards que tiene bajo su poder el ente acusador y que fueron encontradas en la celda de reclusión de Juan Guillermo Monsalve. Al igual que el contenido de las memorias de datos, se espera escuchar el testimonio de Deyanira Gómez, ex esposa de Juan Guillermo Monsalve, quien ya había hablado previamente frente al caso y quien habría denunciado que el entonces abogado de Uribe, Diego Cadena, los había presionado a ella y a su ex esposo para cambiar su versión frente a lo que sabían de Uribe. La Fiscalía ya inició la tarea forense para extraer la información y tiene 2 caminos: que Juan Guillermo Monsalve entregue las claves para desbloquear estos dispositivos o que los investigadores recurran a un sofisticado software exclusivo, el misterioso celular de Monsalve, el testigo contra Uribe. Un juez autorizó a la Fiscalía para que acceda al contenido del teléfono celular de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella en el proceso contra el expresidente Uribe, así como a su computador personal. ¿Por qué la Corte nunca hizo esta tarea? En el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, uno de los secretos mejor guardados tiene que ver con los dispositivos electrónicos de su principal testigo en contra, Juan Guillermo Monsalve, condenado a 40 años de cárcel por secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Se trata de su teléfono celular, marca Samsung A30, al que le falta la SIM card, y su computador personal de marca HP ProBook 44305, de colores gris y negro. Aunque a comienzos del año pasado el INPEC decomisó estos equipos en la celda de Monsalve, misteriosa e inexplicablemente la Corte nunca ordenó que se extrajera el contenido de estos dispositivos, pese a que él es el testigo más importante en contra del expresidente. Triunfo de Uribe. ¿Qué llevó a la Fiscalía a pedir la preclusión del caso? Fueron múltiples las veces en las que la defensa de Uribe le pidió al magistrado César Reyes, de la Sala de Instrucción, que solicitara el peritaje forense del computador y el celular para obtener la información contenida en los mismos. Los archivos que allí reposan podrían ser determinantes en el desarrollo del proceso, pues lo que la defensa de Uribe quiere saber a partir de esa prueba es hasta dónde pudo haber llegado la relación entre Monsalve y el senador Iván Cepeda, quien denunció a Uribe. Además, hay que tener en cuenta que Cepeda aseguró que su teléfono celular, desde el cual mantuvo comunicación con Monsalve, se dañó tras una caída. El misterio por el contenido está a punto de ser resuelto. Semana conoció que el viernes hubo una diligencia en la cual un juez autorizó a la Fiscalía para acceder a la información del celular y del computador personal de Monsalve. En los documentos se lee que la Fiscalía ya inició la tarea forense para extraer los datos
y tiene dos caminos: que Monsalve entregue las claves para desbloquear estos dispositivos o que los investigadores recurran al sofisticado software Cellebrite en manos del Grupo de Informática Forense de la Fiscalía. Los aparatos fueron embalados y rotulados cuidadosamente con etiquetas que los certifican como evidencia y trasladados a los laboratorios forenses, donde se espera que en los próximos días se conozcan avances de sus inspecciones. Tal y como están las cosas, y ante la negativa de Monsalve de colaborar con la Fiscalía y asistir a declarar, lo más probable es que los investigadores acudan a esta herramienta para poder acceder a la información que guardaba tan celosamente este testigo y que permaneció engavetada y perdida en los expedientes en manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Surgen varias preguntas. ¿Por qué la Sala de Instrucción de la Corte Suprema nunca se interesó por saber qué había tanto en el celular como en el computador de Monsalve? ¿Por qué el magistrado César Reyes hizo caso omiso a las peticiones de la defensa del expresidente Uribe para que se ordenara dicha inspección? ¿No es esa una violación a las garantías del debido proceso? Si el contenido de estos dispositivos es crucial para esclarecer el caso Uribe, ¿quién responde por la ausencia de esa prueba en el expediente que podría ser clave? ¿Había algún interés en particular? Lo mismo sucedió con 7 SIM cards, que también le fueron decomisadas a Monsalve en otro operativo de la Guardia del INPEC. La Fiscalía tuvo que seguirles el rastro y terminó encontrándolas en un recóndito despacho judicial. Estos elementos tampoco fueron sometidos al análisis técnico requerido. Alias Khalid asegura que Juan Guillermo Monsalve tenía una avioneta para tráfico de droga. Poco a poco el contenido de estas SIM cards ha sido judicializado por los jueces y ha pasado a formar parte del expediente contra Uribe en la Fiscalía. Aunque ha trascendido extraoficialmente que hay información valiosa, como contactos, cruces de llamadas, mensajes de texto y voz, por ahora hay hermetismo entre los investigadores que no han permitido que nada se filtre a los medios de comunicación. Además, existen varias empresas que todavía no entregan la información y la incertidumbre frente a estas evidencias es total. Igualmente, hay un hecho que llama la atención, y es que esta prueba fue a parar al expediente Uribe, mientras que la prueba del teléfono y del computador, sorprendentemente, fue adjuntada a la investigación del representante Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, por los mismos hechos. Muy probablemente los abogados de la defensa de Uribe querrán saber por qué estas pruebas no se tuvieron en cuenta y, como todo en este proceso, el tema ha generado debate público y muy seguramente terminará en los estrados, como todo en este explosivo caso.